Fue tan grande el coraje y su vergüenza, que con una correa lasó las patas del difunto colgado, iluminando con una lámpara el rostro de María Elena, quien estaba a punto de desmayar. En una de las paredes se puede ver un pentagrama con la frase: ¿quién dijo que Sé bienvenido a Terrorcito, el programa donde te contaré, relataré los cuentos, mitos, historias y leyendas más populares y terroríficos de México. En esta ocasión, te traigo 3 leyendas de terror de Tamaulipas. Así es que, por favor, disfrútalas. El jinete sin cabeza. En el municipio de Llera, en el estado de Tamaulipas, existía, hace más de un siglo, un próspero rancho con muchas cabezas de ganado vacuno, manadas de yeguas unas con burro manadero, que producían potrillos y mulitos. Había gallinas, patos, guajolotes y muchos árboles de nogales, naranjos, limas, limones, aguacates y papayas. En ese rancho vivía un joven con su bella esposa. Él era todo un hombre de a caballo, y el mejor vaquero de la región. Había andado con Pedro José Méndez en la lucha contra los franceses invasores. Ella era hermosa, nacida en Tampico, y hablaba varios idiomas. Una tarde de otoño, muerto de hambre y jalando un caballo que rengueaba con los cascos muy gastados, llegó un soldado de caballería que no era mexicano, pidió agua y comida. Una vez que se los dieron, contó a la mujer, en inglés: menos vengo huyendo de la guerra, de los Estados Unidos, perdí todo menos el honor, voy a la Ciudad de México para enlistarme en el ejército, soy militar y no sé hacer otra cosa. Le dieron hospedaje y alimentación a él y su caballo. Menos agarramos fuerzas y nos vamos, solía decir. El soldado era comedido y servicial, rajaba leña, cuidaba caballos, los cerraba y él les untaba manteca en los cascos. Platicaba mucho con la señora. En cierta ocasión, el ranchero los encontró muy juntos bajo un árbol, en el río. Celoso, a él le ató las manos por detrás y con la ayuda de sus vaqueros, aventó la reata a la rama más alta, se la puso en el cuello y que lo colgó. A su esposa la corrió por infiel. Fue tan grande el coraje y su vergüenza, que con una correa lasó las patas del difunto colgado, y la estiró con su caballo, hasta que se desprendió la cabeza. Desde las noches de luna llena, se ve cabalgando a galope tendido a un jinete, sin cabeza, que en la mano llevaba un sable. Para exorcizar al fantasma llegaron sacerdotes a bendecir todos aquellos lugares, pero los cascos se seguían escuchando en la oscuridad. Cuando construyeron la vía del ferrocarril Tampico-Victoria allá por 1890, se cuenta que pasajeros y maquinistas al cruzar aquel tramo de la vía, escuchaban gritos en un idioma que no entendían. Algunas personas vieron junto al tren a un caballo que echaba chispas con sus cascos montado por un jinete sin cabeza. La bailadora del maligno. De esta leyenda existen algunas variantes transmitidas por distintas generaciones. Tradicionalmente en los casinos español, filarmónicos, Victorense y Salones Alianza cada sábado se celebraran animados bailes que en las décadas de los 40 y 50 eran una de las principales fuentes de diversión en Ciudad Victoria, con la presencia de muchachas casaderas. La fiesta que voy a referir sucedió en el Salón de la Sociedad Mutualista de la Colonia Mainero, fundada a finales del siglo XX. María Elena llegó al baile en compañía de unas amigas, quienes tuvieron que hacer hasta lo imposible para que aceptara la invitación. Ella era secretaria en una oficina de gobierno, y no obstante que trabajaba de lunes a viernes prefería quedarse en su casa, los fines de semana, al amparo de actividades domésticas, sin doblegarse a los placeres que ella calificaba mundanos. Pero esta ocasión decidió romper la rutina. Apenas entraron al salón, algunas miradas indiscretas voltearon hacia ellas, quienes se sintieron extrañas en un ambiente de pleno apogeo y jolgorio, donde los bailadores se movían al ritmo de las melodías de la orquesta, Los Gatos Negros de Tampico. No tuvieron problemas para encontrar lugar donde ubicarse, trasladándose junto a la pared donde los organizadores habían colocado una hilera de sillas. Las 4 se sentaron entre risas y cuchicheos. María Elena vestía falda amarilla con blusa del mismo color, pero en tono más bajo, que la distinguía del resto del grupo. Por tal motivo acaparó la atención de algunos pretendientes que se acercaron a solicitarle los acompañara a la pista de baile, pero ella se negó una y otra vez inventando cualquier pretexto. No me gusta la orquesta. Mejor espero a que toquen los príncipes del swing de Rudy Valera. No sé bailar música tropical. Argumentaba a cada momento cuando algún caballero se le acercaba con pretensiones de invitarla a la pista. De pronto, bajo el marco de la puerta, apareció un hombre elegantemente vestido con traje oscuro, camisa de seda, sombrero de bombín y zapatos negros de charrón. Su aspecto era diferente al resto de los muchachos de clase media. Estaba solo y sonreía con éxtasis, luciendo en su chaleco un fistoliño de oro.
Varias de las jóvenes adivinaron inmediatamente que se trataba de un hombre adinerado en busca de pareja. Mientras los músicos de Rudy iniciaban los primeros compases del danzón Nereidas, el personaje recorrió con su mirada aquel sitio hasta encontrar a María Elena, y enseguida se dirigió galantemente a ella. A poca distancia clavó sus ojos en la dama y con voz dulce, lenta y cadenciosa, extendiéndole su mano la invitó a bailar. A ella le pareció raro que el desconocido usara guantes blancos y después de aceptar la invitación, en pleno baile le preguntó: ¿por qué usa guantes en este clima tan caluroso? Es para no dañar su piel de terciopelo, señorita. Menos, respondió maliciosamente. Aquel halago a su vanidad provocó un ligero escalofrío en todo su cuerpo y sin pensarlo se acercó al bailador, quien con más confianza apretaba su cintura. Al otro extremo, sus amigas veían la escena imaginando un cuento de hadas. A ese danzón siguieron boleros, cha-cha-cha y pasodobles, los que se repitieron aquella noche hasta que los filarmónicos marcaron el final del entretenimiento. Entonces María Elena preguntó la hora a su compañero, y este, sin quitarse el guante, miró el reloj y dijo: solo unos minutos. Y serán las 2 de la mañana. La noche lucía con una singular pureza cuando el grupo decidió salir a la calle para dirigirse a sus casas. A pesar del cielo despejado, apenas se veían algunas estrellas que iluminaban plácidamente el panorama celestial victorense. En medio del inevitable desvelo, el caballero ofreció acompañarlas hasta su hogar. Ellas aceptaron temiendo que les pudiera pasar algo, pues iban solas. Caminaron algunas cuadras hasta llegar al puente del río San Marcos. En sus raquíticas aguas se balanceaban las ramas de los sabinos, y se podía respirar la humedad o escuchar claramente la corriente del agua que bajaba desde el cañón de la Sierra Madre. De pronto el hombre se detuvo ante María Elena y el resto del grupo, se adelantó un poco para no interrumpir el romance. Luego, en tono de disculpa, el misterioso caballero le dijo que lamentablemente tenía que despedirse para atender un asunto urgente. Ella lo miró a los ojos y adivinó en su rostro algo inusual, mientras el espacio se fue cubriendo de neblina, haciendo la noche más pesada. Él se acercó con ansias indefinibles a María Elena, se despojó de sus guantes y en ese instante, la apretó en sus brazos, mientras la besaba piadosamente en la boca, preparando su retiro. Aturdida, como si hubiera despertado de un pesado sueño, no logró percatarse cuando su galán desapareció inexplicablemente en la penumbra, sin dejar rastro. Asustada corrió al encuentro de sus amigas, quienes impacientes le hacían preguntas sobre el enigmático personaje, pero les comentó que se sentía un poco mareada. Al oír las voces femeninas, un velador que caminaba por la acera de enfrente se acercó al grupo, iluminando con una lámpara el rostro de María Elena, quien estaba a punto de desfallecer. En sus labios, manos, espalda y hombros aparecían huellas de sangre, como si le hubieran desgarrado su piel con uñas afiladas. El guardián sacó de la bolsa de su pantalón un pañuelo y lo empapó de mezcal colocándolo en su nariz hasta que María Elena recuperó el conocimiento. Luego las condujo al sitio donde se había despedido del extraño ser. En el lugar localizaron un montón de ropa negra y unos guantes. Cuando removieron las prendas percibieron en el ambiente un inconfundible olor a azufre, además localizaron una pata de gallo con algunas plumas chamuscadas. Horas más tarde la noticia corrió de boca en boca y encabezó los titulares del periódico El Gallito de Don Lucio Mancha. Se hablaba de apariciones diabólicas y hechos sobrenaturales que los familiares de María Elena tenían que desmentir a curiosos e impertinentes. Platican que sus desesperados padres no soportaron las habladurías de la gente y para evitar mayores males para su hija, acordaron mudarse a otra ciudad, lejos de todo comentario relacionado con espantos y sustos. La planchada. En Ciudad Madero, Tamaulipas, hay un tétrico lugar que contrasta con la hermosa vista del mar. Se trata de lo que antes fue un centro de rehabilitación conocido como el Hospital Naturista. El hospital solo brindó servicio por 6 años, pues fue abandonado en 1994. Sin embargo, hubo un alma que nunca se fue, el alma en pena de una enfermera que le llaman la planchada. La mayoría conocemos el espíritu de la planchada, pues en muchos hospitales de México y otros países existe el fantasma de la enfermera benévola que cura a los pacientes. Pero bueno, esta historia de la planchada es un poco diferente. Todo comenzó cuando vivía la enfermera, se había enamorado de un apuesto y adinerado doctor, pero este solo estaba jugando con ella. Cuando el hombre la dejó, ella se enojó tanto con la vida, que comenzó a herir a sus pacientes, para que sintieran el dolor como ella tanto lo sentía. Incluso dejó morir a un niño de 9 años. El padre del chiquiño estaba tan destrozado, que perdió la razón y atacó a la enfermera, con un bisturí, directo a la garganta, arrebatándole la vida. Pero la muerte no siempre significa el final, en este caso, significó el principio.
Pues la enfermera despertó como espíritu, condenada a vivir en el lugar donde tanto sufrió e hizo sufrir a los enfermos. Uno pensaría que quisiera enmendar su error, pero los testigos que han vivido en carne propia las manifestaciones de este fantasma, dicen que lejos de querer ayudar, la enfermera aterroriza a quien invada la propiedad. También se cuenta que hay avistamientos de sombras que se asoman por las ventanas o corren entre los pasillos, además de que en el paranormal edificio, se pueden encontrar vagabundos, adictos y adoradores del diablo, quienes realizan rituales y rayan sus símbolos satánicos en las paredes del hospital. En una de las paredes, se puede ver un pentagrama con la frase: ¿quién dijo que el amor existe? Bienvenido a tu infierno. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero estas leyendas te hayan gustado. Nos vemos en el siguiente programa con más leyendas.